Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de emociones intensas, giros inesperados y personajes complejos que, créanme, les van a dar mucho que pensar. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que no solo te enganchan con su romance y sus intrigas, sino que también te tocan la fibra sensible, explorando secretos psicológicos profundos y desentrañando las complejidades de la mente humana. Si eres de los que aman analizar a los personajes, entender sus motivaciones y reflexionar sobre las dinámicas que se tejen en la pantalla, entonces este vídeo es para ti. Porque vamos a desmenuzar esas series que te atrapan no solo por su trama, sino por su capacidad de hacernos pensar y sentir a un nivel mucho más profundo. Antes de que empecemos, y como siempre digo, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo con las mejores recomendaciones, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esos dramas turcos imperdibles que te dejarán pensando mucho después de que termine el último capítulo. Vamos a empezar hablando de Yerde, una serie que juega magistralmente con el tema de la identidad, la lealtad y las consecuencias del trauma. Dos hermanos, Sarp y Umut, separados en la infancia y criados en lados opuestos de la ley, se encuentran en un juego peligroso de gato y ratón, sin saber que son familia. Lo que hace a Yerde tan fascinante desde el punto de vista psicológico es la exploración del síndrome de Estocolmo en algunos de sus personajes, especialmente en Melek. Observamos cómo ella, a pesar de estar ligada a la mafia, desarrolla una compleja relación con Celal, el líder criminal, llegando incluso a sentir afecto por él. Profundicemos un poco más en este aspecto. El síndrome de Estocolmo, un fenómeno psicológico complejo, se manifiesta cuando un rehén o víctima de abuso desarrolla una conexión emocional, a veces incluso afecto, hacia su captor o abusador. En el caso de Melek, su relación con Celal no es simplemente la de una víctima obligada. Hay una dinámica retorcida de dependencia y sorprendentemente cuidado. Celal, aunque un criminal despiadado, muestra momentos de aparente preocupación por Melek, lo que alimenta su confusión y dificulta su capacidad para romper el ciclo de abuso. Esta representación del síndrome de Estocolmo es particularmente impactante porque no lo romantiza ni lo simplifica. Muestra las contradicciones inherentes a esta condición, la lucha interna de la víctima entre el miedo y la compasión, y la dificultad de escapar de la influencia de un manipulador hábil. La serie también profundiza en los efectos de la violencia y la pérdida en la psique de Sarp y Umut, mostrando cómo sus experiencias los moldean y los llevan a tomar decisiones extremas. La lucha interna de Sarp entre su deber como policía encubierto y su lealtad a su hermano es desgarradora y nos hace cuestionar los límites de la moralidad. Imaginemos la carga emocional que Sarp lleva consigo. Vive una doble vida constante e infiltrado en una organización criminal peligrosa, sabiendo que un error podría costarle la vida. Además, está atormentado por la pérdida de su hermano, a quien cree muerto. Cuando descubre que Umut está vivo y también involucrado en el mundo del crimen, su conflicto interno se intensifica. Debe elegir entre su deber como policía, que le exige llevar a los criminales ante la justicia, y su lealtad a su hermano, a quien quiere proteger a toda costa. Esta dicotomía moral es el núcleo de la tensión psicológica de Sarp y lo convierte en un personaje tan complejo y cautivador. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Masum Lara Parman, un drama que se sumerge en el mundo de los trastornos obsesivo-compulsivos y los traumas de la infancia. La serie sigue la vida de An, un exitoso hombre de negocios que vive con su padre y sus hermanas, cada uno de los cuales lucha con sus propios problemas psicológicos. Safiye, una de las hermanas, tiene un TOC severo que controla cada aspecto de su vida, desde la limpieza hasta las relaciones interpersonales. Gulben, otra hermana, tiene problemas de autoestima y busca constantemente la aprobación de los demás. Vamos a explorar con más detalle el TOC de Safiye. Su necesidad compulsiva de limpieza no es simplemente una manía, es una manifestación extrema de su ansiedad y su intento de controlar un mundo que se siente caótico e impredecible. Cada ritual de limpieza, cada comprobación obsesiva, es un esfuerzo desesperado por mantener a raya sus miedos y sentirse segura. La serie retrata de manera conmovedora cómo el TOC consume la vida de Safiye, afectando su capacidad para relacionarse con los demás, para disfrutar de las cosas simples y para vivir una vida plena. Su sufrimiento es palpable y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional.
La serie explora cómo los traumas de la infancia, especialmente la relación con una madre controladora y abusiva, pueden moldear la personalidad y conducir a la aparición de trastornos mentales. Masum Lara Parman es un retrato honesto y sensible de la enfermedad mental, que desafía el estigma y promueve la empatía y la comprensión. Además, muestra cómo la terapia y el apoyo familiar pueden ser cruciales para la recuperación. La dinámica familiar disfuncional que se presenta en Masum Lara Parman es un espejo de muchas familias que luchan con problemas similares. La figura de la madre controladora y abusiva es particularmente relevante, ya que su comportamiento tiene un impacto devastador en la salud mental de sus hijos. La serie nos muestra cómo el abuso emocional, la crítica constante y la falta de afecto pueden generar traumas profundos que persisten a lo largo de la vida. A través de las historias de Safiye, Gulben y los demás miembros de la familia, la serie destaca la importancia de la terapia para procesar estos traumas y aprender a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Ahora hablemos de Fi, una serie que te atrapa desde el primer momento con su ritmo vertiginoso y su estética impecable. Más allá de su atractivo visual, Fi explora temas como la ambición, la obsesión y la manipulación. Kam Mañay, un famoso psicólogo, se obsesiona con Duru, una joven bailarina, y hará todo lo posible para conquistarla. La serie nos muestra cómo el poder y la influencia pueden ser utilizados para manipular a los demás y cómo las personas pueden ser consumidas por sus deseos. La obsesión de Kam Mañay por Duru es un ejemplo extremo de cómo el poder y la influencia pueden ser utilizados para fines nefastos. Como psicólogo, Kam Mañay tiene una profunda comprensión de la mente humana y utiliza este conocimiento para manipular a Duru y a otras personas en su vida. Su obsesión no se basa en el amor genuino, sino en un deseo de control y posesión. Quiere moldear a Duru a su imagen y semejanza, sin tener en cuenta sus propios deseos y necesidades. Este comportamiento manipulador es una representación inquietante de cómo el poder puede corromper y cómo las personas pueden ser utilizadas como peones en los juegos de otros. Fi también plantea preguntas sobre la ética profesional y la responsabilidad de los psicólogos, mostrando cómo un terapeuta puede cruzar la línea y abusar de su poder. La serie es un thriller psicológico que te mantiene al borde del asiento mientras desentrañas las complejas motivaciones de sus personajes. La figura de Kam Mañay es particularmente controvertida porque plantea interrogantes sobre la responsabilidad ética de los psicólogos. Como profesionales de la salud mental, los psicólogos tienen el deber de proteger a sus pacientes y evitar cualquier comportamiento que pueda dañarlos. Sin embargo, Kam Mañay viola este principio fundamental al utilizar su posición de poder para manipular y controlar a Duru. Su comportamiento es una clara violación de la ética profesional y plantea serias dudas sobre su capacidad para ejercer como psicólogo. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la ética en la práctica de la psicología y la necesidad de establecer límites claros para proteger a los pacientes. Siguiendo con esta línea, no podemos olvidarnos de Sassiyet, una miniserie que aborda el tema del Alzheimer de una manera innovadora y conmovedora. Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer, decide aprovechar su condición para cometer una serie de asesinatos, buscando justicia para las víctimas de abusos sexuales en el pasado. Analicemos la motivación de Aga. Su decisión de convertirse en un justiciero no es simplemente un acto de venganza, es una forma de recuperar el control sobre su vida y su destino. A medida que el Alzheimer avanza, Aga siente que su identidad se desvanece y que pierde la capacidad de recordar y reconocer a sus seres queridos. Al cometer estos asesinatos, está tratando de dejar una huella en el mundo, de demostrar que todavía es capaz de hacer algo significativo antes de que su mente se borre por completo. Esta lucha por mantener su identidad y su dignidad es el núcleo emocional de la serie, y lo que la convierte en una experiencia tan conmovedora. Lo que hace a Sassiyet tan especial es la forma en que explora la memoria, la identidad y la moralidad. A medida que Aga pierde sus recuerdos, se enfrenta a su propio pasado y a los traumas que lo han marcado. La serie plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la venganza y la capacidad de una persona para cambiar. La exploración de la memoria en Sassiyet es particularmente fascinante. A medida que Aga pierde sus recuerdos, la serie nos muestra cómo la memoria es fundamental para nuestra identidad y cómo la pérdida de la memoria puede desorientarnos y hacernos sentir perdidos. Al mismo tiempo, la serie también sugiere que la memoria no es siempre precisa o confiable. Nuestros recuerdos pueden ser influenciados por nuestras emociones, nuestras experiencias y nuestras creencias. Al enfrentar su propio pasado,
Aga se ve obligado a cuestionar sus propios recuerdos y a confrontar los traumas que han moldeado su vida. Este proceso de confrontación es doloroso pero también liberador, ya que le permite comprenderse mejor a sí mismo y encontrar una forma de reconciliarse con su pasado. Además, Alok Bilginer ofrece una actuación magistral, transmitiendo la fragilidad y la determinación de Aga de una manera que te dejará sin aliento. Sasiyet es una serie que te hará reflexionar sobre el significado de la vida y la importancia de luchar por lo que crees, incluso cuando todo parece perdido. La actuación de Alok Bilginer es fundamental para el éxito de Sasiyet. Su interpretación de Aga Bellolu es conmovedora, convincente y absolutamente inolvidable. Bilginer logra transmitir la fragilidad física y mental de Aga, pero también su determinación y su fuerza interior. Su actuación es tan poderosa que te hace conectar con Aga a un nivel emocional profundo y te hace sentir empatía por su situación, a pesar de sus acciones moralmente cuestionables. La actuación de Bilginer es un verdadero tour de force y le valió un premio Emmy Internacional al mejor actor, un reconocimiento merecido a su talento y dedicación. Otra serie que merece ser mencionada es Bir Zamanlar Kukurova, un drama de época ambientado en la Turquía de los años 70 que explora temas como el amor, la venganza y la lucha por el poder. La serie sigue la vida de Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul tras cometer un crimen. En Kukurova se enfrentarán a la crueldad de la sociedad, la ambición de los poderosos y las intrigas de sus enemigos. El contexto histórico de Bir Zamanlar Kukurova es fundamental para comprender las motivaciones y las acciones de sus personajes. La Turquía de los años 70 era una sociedad en transición, marcada por la desigualdad social, la pobreza y la lucha por el poder. En este contexto, Zuleya y Yilmaz se ven obligados a luchar por su supervivencia y por su amor, enfrentándose a obstáculos aparentemente insuperables. La serie muestra cómo la opresión y la injusticia pueden llevar a las personas a tomar decisiones extremas y cómo el deseo de venganza puede consumirlas. Lo que hace a Bir Zamanlar Kukurova interesante desde el punto de vista psicológico es la forma en que explora los efectos de la pobreza y la desigualdad en la psique de las personas. La serie muestra cómo la desesperación puede llevar a las personas a tomar decisiones extremas y cómo el deseo de venganza puede consumirlas. Además, la serie explora las dinámicas familiares y las relaciones de poder entre hombres y mujeres en una sociedad patriarcal. Las relaciones de poder en Bir Zamanlar Kukurova son complejas y a menudo opresivas. La serie muestra cómo las mujeres son sometidas a la voluntad de los hombres y cómo sus derechos y libertades son constantemente violados. Zuleya, en particular, se enfrenta a numerosos desafíos debido a su género y a su posición social. A pesar de estos obstáculos, Zuleya demuestra una gran fortaleza y resiliencia, luchando por su independencia y por el derecho a tomar sus propias decisiones. La serie nos invita a reflexionar sobre las desigualdades de género y la importancia de luchar por la igualdad y la justicia. Para finalizar con esta lista de recomendaciones, quiero hablarles de KRMZ Oda, una serie que se basa en historias reales de pacientes que acuden a terapia. Cada episodio presenta a diferentes personajes que comparten sus experiencias y luchas con una psicóloga. La estructura episódica de KRMZ Oda permite explorar una amplia gama de problemas de salud mental y ofrecer diferentes perspectivas sobre la terapia. Cada episodio se centra en un paciente diferente y nos muestra su viaje personal a través de la terapia. La psicóloga, interpretada magistralmente por Binur Kaya, actúa como una guía empática y comprensiva, ayudando a sus pacientes a descubrir las raíces de sus problemas y a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. La serie es un testimonio del poder curativo de la terapia y de la importancia de buscar ayuda profesional cuando se necesita. KRMZ Oda es una ventana a la mente humana, que nos permite comprender mejor los traumas, las ansiedades y los miedos que todos enfrentamos. La serie aborda temas como la depresión, el abuso infantil, la violencia doméstica y los trastornos de la alimentación. La forma en que KRMZ Oda aborda temas delicados como el abuso infantil y la violencia doméstica es particularmente impactante. La serie no se limita a mostrar los horrores de estas experiencias, sino que también explora las consecuencias psicológicas y emocionales que pueden tener en las víctimas. A través de las historias de sus pacientes, la serie nos muestra cómo el trauma puede afectar la autoestima, las relaciones interpersonales y la capacidad de funcionar en la vida cotidiana. Al dar voz a las víctimas y mostrar su camino hacia la recuperación, KRMZ Oda desafía el estigma asociado con el abuso y promueve la empatía y la comprensión.
Lo que hace a KRMZ Oda tan impactante es su realismo y su capacidad para generar empatía en el espectador. La serie nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que buscar ayuda profesional es un signo de fortaleza, no de debilidad. Además, la serie destaca la importancia de la terapia y el poder curativo de la conexión humana. La capacidad de KRMZ Oda para generar empatía en el espectador es uno de sus mayores logros. La serie no juzga ni condena a sus personajes, sino que los presenta con honestidad y compasión. Al ver sus luchas y sus triunfos, nos sentimos identificados con ellos y nos damos cuenta de que todos compartimos la misma vulnerabilidad y la misma necesidad de conexión humana. KRMZ Oda es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y de que buscar ayuda profesional es un acto de valentía y un paso importante hacia la curación. En resumen, hemos explorado algunos dramas turcos que van más allá del simple entretenimiento y se adentran en las complejidades de la mente humana. Hemos visto cómo estas series exploran temas como la identidad, el trauma, la obsesión, la venganza y la enfermedad mental, desafiando nuestros prejuicios y promoviendo la empatía y la comprensión. Yerde Masumlar Parman Fi Sasiyet Bir Zamanlar Kukurova y KRMZ Oda son solo algunos ejemplos de la riqueza y la diversidad del drama turco, que tiene mucho que ofrecer a aquellos que buscan algo más que una simple historia de amor. Estas series nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y a comprender mejor a los demás. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los dramas turcos psicológicos. Recuerden que estas series son una invitación a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Les animo a que exploren estas recomendaciones y a que me cuenten en los comentarios qué les parecieron y qué otras series turcas consideran que merecen ser mencionadas. Compartan sus opiniones y experiencias para que podamos seguir aprendiendo y descubriendo juntos el fascinante mundo de los dramas turcos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, la mejor manera de apoyar mi trabajo es interactuar con el contenido y compartirlo con otros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.